está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy. Solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. por la fe. Buenas tardes a todos. Queremos agradecer una vez más a los músicos por estos momentos de adoración tan especiales. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eider. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo estáis? Estamos ya comenzando la tercera sesión de esta serie de conferencias tan interesante bajo el título Un futuro con esperanza. Y esta noche tenemos un tema súper especial, ¿verdad? Muy interesante. Estará a cargo del pastor Rubén Guzmán y es ¿qué nos deparará el futuro? Pues muy bien, amigos. Sin quitar más tiempo, vamos a comenzar ya con el tema de esta noche. Y antes, como siempre, os invitamos a que os unáis a nosotros en oración
para pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y también en el presentador de nuestro programa. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, estamos felices y agradecidos porque un día más nos has cuidado y nos has acompañado hasta este momento y queremos darte muchas gracias por traernos el tema de esta noche. Queremos pedirte una bendición especial, que tu Espíritu Santo acompañe en todo momento al pastor Rubén Guzmán, que él inspire tus palabras en él, Señor, y que a través de su boca, a través de este mensaje que nos va a dirigir en esta noche, podamos acercarnos más a ti y podamos conocer mejor qué es lo que tienes preparado para nosotros en el futuro. Estamos agradecidos y felices de saber que nos espera un futuro brillante contigo y deseamos que venga muy pronto ese momento, Señor. Mientras tanto, quédate con nosotros, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es para mí un placer saludarte, es también un placer desearte que estés disfrutando de este día y sobre todo desear que el mensaje que te traigo venga de parte del Señor. Lo cierto es que como pastor que soy en los últimos tiempos, creo que es inevitable, me está tocando mucho hablar de la polarización en la sociedad que nos rodea. Y esto es algo que va más allá del aislamiento y que incluso podríamos considerar que ha sido frenado en gran parte por este. Pero la realidad social, la realidad política en los tiempos que corren, sobre todo ahora que parece que ya respiramos con más tranquilidad, que nos movemos con mayor libertad fuera de nuestros hogares, nos pone en la necesidad de evaluar algo que es esencial. Y es que la moderación siempre ha sido la mejor manera de resolver conflictos y de buscar y encontrar soluciones. También es la mejor manera de analizar la realidad. Y esto es difícil en el contexto en el que nos encontramos, que es un contexto de posverdad, en el que de manera general podríamos decir que no se considera cierto aquello que es objetivamente cierto, sino aquello que emocional, psicológica, ideológica y espiritualmente te hace sentir bien. Existen tantas verdades, por tanto, como individuos existen, y podemos llegar a considerar como cierta la barbaridad más grande. ¿Cómo se traduce esto a la hora de confrontar el presente y sobre todo de afrontar el futuro? Pues bien, por desgracia debemos acudir a los extremos para hacernos un retrato fidedigno de la realidad actual y de los individuos que campan en esta realidad. En primera instancia, por una parte, tendríamos a los que podemos llamar alarmistas. En términos humorísticos serían aquellos que salen a la calle con una pancarta bien grande en la que se puede leer con facilidad las palabras «el fin está cerca». Y que el fin está cerca es un hecho. Cada segundo que pasa el fin está más cerca que el segundo anterior. Sin embargo, abordar dicha circunstancia desde el alarmismo no suele aportar soluciones ni explicaciones racionales. Los que se posicionan en esta parte de la esfera social, de la esfera política, religiosa, son los amantes de las teorías conspiratorias, los fanáticos que quieren quemar el mundo y sobre todo a menudo, y esto es más triste, a sus semejantes. Pero por otra parte, en la otra parte de la esfera encontraríamos a los despreocupados, aquellos que, pues para acercarnos un poquito más al lenguaje popular, llamaríamos los pasotas. Estos son los que nos dicen que, bueno, que tampoco es para tanto, que no pasa nada, porque eso de las pandemias, de los conflictos políticos, de los conflictos bélicos o incluso de los desastres naturales ya vienen sucediendo desde siempre, y que esto no es sino una etapa más que pronto pasará, que la Tierra ya se curará sola, vamos, en términos generales. Es, en cierto modo, abrazar el concepto del ciclo, ¿verdad? Como si la vida humana fuera tan sencilla y tan previsible como el agua que se evapora con el calor, se condensa en las nubes y después vuelve a precipitarse en forma de lluvia. Pero la vida humana no es tan sencilla. De hecho, la conducta de las personas es algo tan imprevisible que solo Dios puede preanunciarla con total fiabilidad. En todo caso, ambas corrientes de pensamiento que están contrapuestas, ambas actitudes frente a la vida en realidad, se caracterizan por un elemento común, a pesar de sus diferencias, y es que lo que afirman no es contrastable. Y no lo es porque es subjetivo, porque forma parte de lo emocional y se afronta desde lo emocional. Se constituye a través de corrientes de pensamiento mundanales a las que nosotros nos adscribimos cuando somos víctimas de cosas como la desesperación o el miedo. Así que son posverdad pura y dura.
El Señor nos invita en más de una ocasión a tomar una vía diferente a la hora de analizar nuestro mundo. Y esta es la vía de la mesura, el camino del medio. Lo encontramos en numerosos pasajes, pero hoy quiero compartir contigo 4. El primero es Deuteronomio 28:14, en el cual se nos dice lo siguiente: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Dios que yo te ordeno hoy. Si los guardas y cumples y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Y esta será la primera vez que encontremos, y no será para nada la última, ahora o hoy, en este análisis, el concepto de desviarse a la izquierda o a la derecha. En todo caso, este camino que se nos invita a recorrer por la vía del medio es un camino que se manifiesta en una fidelidad, en una consideración de que si debemos ir por ahí y no torcernos a un lado y a otro, es porque creemos que lo que Dios nos dice y lo que Dios nos indica es verdad y es mejor. Josué capítulo 1, versículo 7, en un pasaje que es sumamente conocido, en el cual Josué, el cabecilla de Israel, el sustituto de Moisés, está a punto de entrar en Canaán, recibe una visita del Señor que le anuncia lo siguiente. Un texto muy famoso, por otra parte: mira que te pido que te esfuerces y que seas valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y de nuevo se nos dice: no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y es sumamente importante, ¿verdad? Porque Josué descubre que si sigue ese camino, esa vía que el Señor le está indicando, podrá llegar a alcanzar el éxito. Y también le va, después de la conquista de Canaán, que al final del libro de Josué, y lo confronto con este pasaje anterior, él se dirige en el capítulo 23, en el versículo 6, al pueblo, y le dice lo siguiente, le aconseja lo siguiente. Fijaos, es muy parecido al texto anterior: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que no solamente este camino es algo que yo pueda recorrer adecuadamente para tener éxito en la vida, sino que además lo puedo compartir, lo debo compartir con aquellos que me rodean. De la misma manera, y el tercer texto que comparto con vosotros sería el cuarto en realidad, pero voy a tomar esta comparativa de Josué solo como uno, dice en Proverbios 4:27: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Así que caminar por cualquiera de los dos extremos no es solamente algo poco saludable, sino que de alguna manera el texto bíblico me dice que puede llegar a suponer una maldad, es decir, a que cometas un pecado, algo que ante Dios, a su vista, esté mal. Por tanto, y finalmente Isaías 21, para acabar con esta secuencia de pasajes que nos hablan de la derecha, de la izquierda y de este camino central, nos dice, repito, Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Es decir, que al final depende del Señor. Si quieres ser una persona mesurada en tu manera de analizar las cosas que te rodean, la ayuda del Señor es sumamente necesaria. Es imprescindible. Sin Él no podrás hacer bien las cosas, porque es el que te advertirá si te estás desviando hacia un lado o hacia el otro. Y esto puede parecer llamativo, sin duda, porque ocasionalmente la figura de Cristo se vincula con el fanatismo religioso, e incluso con el fanatismo religioso más exacerbado. Cabe plantearnos, por tanto, si Jesús era alguien fanático. Y creo que es que cometemos un gran error inicial, un error de bulto, cuando confundimos el fanatismo con la radicalidad. Una decisión radical implica algo que es excepcional. El mismo término radical viene de raíz, ¿verdad? De aquello en lo que nos asentamos, aquello que nos sustenta, aquello que se introduce profundamente en la tierra y de lo cual nos alimentamos. Por tanto, tomar una decisión radical, tomar una decisión de raíz, implicará en todo caso que hagas o dejes de hacer cosas, pero con una vocación de perpetuidad. Es decir, que lo quieras hacer para siempre. Un cambio radical en tu vida puede, por tanto, marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y si ese cambio tiene que ver con Cristo, ni más ni menos que con aceptarlo, esto va a ser una verdad indiscutible, va a ser un giro hacia la vida del que nadie te podrá separar. Pero Jesús no era fanático. Si bien nos propone cambios radicales, no era fanático en sus presupuestos, porque el fanático es el que destruye, es el que bloquea el progreso en cualquier ámbito, es el que considera que el cambio siempre es malo, cuando lo que propone precisamente la radicalidad de decisiones es que el cambio es bueno.
Son los fanáticos los que se posicionan en los lugares más remotos, ¿verdad? Los que dentro de un amplio abanico de posibilidades van a escoger siempre lo que facilite pues la separación, lo que facilite el conflicto y lo que promueva el odio y la violencia hacia el otro. Y esa nunca fue la voluntad de Jesús, ni lo fue tampoco su ejemplo, por otra parte. Por eso, el Señor nos incita a no torcernos a derecha ni a izquierda, a no polarizarnos. Porque por muy difícil que parezca comprenderlo, el Evangelio es una llamada al equilibrio, es una vía a la solución. Esto enlaza además con el mismo concepto judío de lo que era la ley. Para nosotros como grecorromanos, y yo que te hablo y tú que me escuchas, somos grecorromanos, para nosotros, como digo, el concepto de ley es algo que puede ser muy negativo, ¿verdad? Es una norma, una imposición o un castigo, en el peor de los casos, pero para un hebreo implica un camino, simplemente, un camino a seguir del cual desviarse a un lado o a otro es un error, porque supondrá perderse y tener que reencontrar este camino, o, en el peor de los casos, despeñarse hacia su perdición. Por eso no es de extrañar que cuando Jesús pisaba esta tierra, los conservadores y los liberales de su mundo, que estaban representados principalmente por los fariseos y los saduceos, pero no en exclusiva, se enfrentaran a él de manera constante. Y no sé si eso de liberales y conservadores tendrá algún eco en la actualidad, pero a mí me parece que sí, que cada vez son menos las personas que se atreven a ser moderadas, a resolver sus problemas a través de la razón, de la conversación, sin menospreciar a aquel que se tiene delante. Pero, ¿sabéis? Este tema que os quiero presentar, en realidad debería hablaros del futuro, de lo que nos espera en el futuro y lo que nos depara ese futuro. Y tendríais razón si me dijerais, pues no has hablado mucho de este tema, Rubén. Yo os diría, sí, es cierto, y ahora vamos a ello. Pero es fundamental que sepamos cómo posicionarnos a la hora de afrontarlo, a la hora de comprenderlo, a la hora de evaluarlo. Pero vayamos ahí, al futuro, y sobre todo a conocer qué es lo que las Escrituras nos dicen de ese futuro, porque para nosotros las Escrituras son una verdad indiscutible, que nos muestra con objetividad eso que es tan difícil encontrar hoy, la situación presente, y por tanto nos impulsan hacia un futuro que no solo es seguro, porque realmente sucederá, sino que es también cierto desde una perspectiva espiritual. El que estemos posicionados a la derecha o a la izquierda del camino que Cristo nos ha mostrado, pues va a determinar pues la manera en que lo afrontamos. Es inevitable. Por tanto, solo los mesurados, solo los que son realistas, digámoslo de esta manera, pueden afrontar los tiempos con garantías de éxito, porque la vida no va de ver el vaso medio lleno ni de verlo medio vacío. La vida va de afirmar que el vaso está lleno hasta la mitad. Y ya está. Así que tomemos de nuevo el texto bíblico desde una perspectiva más saludable, lo más saludable posible, y así habrá verdades en el pasaje que no podremos dejar de lado. Quiero compartir con vosotros algunos mensajes que tienen que ver con el futuro y que planteo a través de preguntas. Sin duda, existen muchas más preguntas que podemos lanzarle al texto, pero a mí me interesan sobre todo estas 4 hoy. La primera es, ¿van las cosas a ir a mejor? No nos encontramos en una situación muy halagüeña, pero quizás las cosas mejoren. Pues bien, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nos dice que antes de que ocurra el fin de todas las cosas, los seres humanos estarán diciendo paz y seguridad. El texto dice así en concreto: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Así que parece que el texto me dice que es que las cosas no van a ir a mejor. Tanto es así que los acontecimientos se desencadenan incluso o sobre todo en el momento en el que la humanidad parece estar cantando victoria, parece estar más cómoda. Es por tanto una esperanza vana confiar en que solo la medida humana puede soportar el mal y aún más puede resolverlo, combatirlo con garantía de éxito. Pero bien, si las cosas no van a ir a mejor en carácter general, dado que este texto podría parecer ambiguo o demasiado amplio, preguntémonos otros puntos paso por paso, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de nuestro planeta. Quizás podamos curar el planeta, quizás podamos sanar el planeta, quizás podamos revertir este proceso que parece que es inevitable de destrucción del mundo.
Pues bien, el texto de Apocalipsis 11:18, que te invito a leer en tu casa si tienes tiempo, yo voy solo a tomar la última parte del mismo, dice que el Señor regresa para destruir a los que destruyen la tierra. Y no sé tú, pero yo en los últimos años he escuchado algo muchísimo, y es la necesidad que tenemos de, por ejemplo, encontrar agua en Marte, de posteriormente establecer allí colonias, de terraformarlo en última instancia, de transformar el planeta rojo en un lugar habitable para los seres humanos. Y esto es solo un ejemplo de algo que es muy normal, y es el reconocimiento de que los seres humanos hemos destruido el mundo, este planeta. El mensaje de la Biblia es, por tanto, un mensaje ecológico. El Señor no va a permitir que las cosas lleguen hasta su fin, pero no nos niega un hecho, y es que el mundo va a seguir destruyéndose. Había algo que Dios había creado para nosotros, lo había depositado en nuestras manos para que lo cuidásemos, y de lo que nos hemos preocupado muy poco en proteger. Así que parece ser que el texto me dice, no, el mundo no va a ir a mejor. Es más, las personas que son malvadas también tienen interés en destruirlo, o al menos no tienen el suficiente cuidado por él mismo. Pero ¿qué ocurre con nosotros como raza? Quizá el planeta esté abocado, ¿verdad?, a una destrucción más o menos inminente, pero quizás los hombres y las mujeres nos convirtamos en personas mejores, en personas más conscientes de la situación, seamos capaces de moralmente dar un paso adelante. Pues bien, el texto de Mateo capítulo 24, versículo 12 nos dice que en el tiempo que nos depara, en el futuro, tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Por tanto, asumimos que somos una raza superior, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, que estamos más capacitados que el resto de seres vivos. Pero lo cierto es que a pesar de ello, la maldad, nos dice el texto bíblico, no desciende. Por el contrario, se multiplica, se amplifica. Tanto que a veces es difícil amar, ¿verdad? Es a veces difícil confiar en los demás. Miras el mundo que te rodea y hay más maltrato, más homicidio, más, yo qué sé, tráfico de drogas, injusticias sociales, luchas por el poder. No parece que las cosas vayan a mejor. En realidad no lo parece ya de por sí. Y la Biblia no hace sino confirmar aquello que nuestro mundo nos va manifestando día tras día. Así que, en ese contexto, es natural que finalmente el texto de Mateo, de nuevo 24, los versículos del 6 al 8 nos digan, en relación a grandes acontecimientos que afectan incluso a naciones completas, lo siguiente. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os preocupéis porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que el pasaje, por una parte, y Mateo 24 es interesante a nivel profético, a nivel de conocimiento de lo que nos espera en el mañana. Como digo, lo que encontramos allí en Mateo 24 es lo que parece que hemos encontrado a lo largo de la historia, ¿verdad? Siempre guerras, siempre catástrofes, siempre epidemias, como la que acabamos de vivir hace poco y cuyos frutos pues aún estamos experimentando. Pero parece que el impacto es aún mayor hoy, ¿verdad? Porque conocemos a través de la era de las redes sociales y de los mass media todo lo que sucede en cualquier rincón del mundo, por muy alejado que esté. Pues bien, dice el texto, esto no solo es inevitable, ¿verdad?, sino que además es el principio de algo mayor, en principio de dolores, ¿verdad? Habla como de nuevo a través de la figura del parto, algo que ya hemos visto anteriormente. Por tanto, hay que estar advertido, puesto que lo que deducimos de todos estos pasajes es que tenemos un Dios que conoce lo que va a suceder, que conoce por supuesto lo que ya está sucediendo y lo que derivará del presente, y por tanto quiere que sepamos lo mismo que Él sabe. Y es la honestidad intelectual la que nos obliga a tomar estos pasajes, otros muchos semejantes, para comprobar en qué medida el relato bíblico se aleja o se acerca, aún en lo que no parece haberse cumplido hoy, de las situaciones que estamos viviendo. Es una comparativa interesante. Y si en esa comparativa estimamos que al menos merece la pena afrontar la Escritura desde una perspectiva diferente, si tú lo consideras hoy, sin duda ya tienes mucho ganado. Porque la Biblia es rica, muy rica, de hecho, a la hora de invitarnos a estar preparados. Su mensaje nos habla de la destrucción que el ser humano ejerce sobre las cosas que existen. Y Dios desea sencillamente que estemos advertidos, que no nos pille de improviso, que no digamos, pues no sabía nada de esto. Dios es un buen padre y es capaz de advertir a sus hijos de las cosas que van a suceder porque ya las conoce por experiencia.
Yo tengo 2 niños y muchas veces me sorprendo, ¿verdad?, advirtiéndoles de cosas que sé que les van a suceder porque a mí ya me han sucedido. Cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a quemar, no hagas eso, que puedes hacerlo de una manera mejor, etcétera, etcétera. Lo único que sucede es que en el caso de Dios la experiencia que tiene abarca el conocimiento también de lo porvenir, abarca todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Así que no parece muy desencaminado en sus afirmaciones si tenemos en cuenta esta perspectiva, ¿verdad? ¿Y cómo afronta esto un cristiano equilibrado? Y por eso se hablaba antes de la necesidad de establecernos en el camino del medio, de no irnos hacia la derecha o a la izquierda. ¿Cómo puede hacerlo además afrontarlo alguien que quizás no es cristiano, pero descubre lo mucho que la Biblia dice sobre el futuro, porque quizá lo está descubriendo ahora o porque quizá ya lo ha reflexionado antes y se da cuenta de que es un texto fundamental para él? Porque en realidad no es solo importante estar informado, claro que es importante estarlo, pero lo es mucho más saber en qué manera nosotros podemos reaccionar en un tiempo que parece acelerarse y abocarnos a una destrucción pues muy cercana. Y es seguro que el alarmista va a adelantar los acontecimientos, porque a eso se dedica, ¿verdad?, a inflar. Mientras que el despreocupado le restará importancia, porque ese es su trabajo, desinflar. Pues bien, solo cerca de Cristo nosotros podemos tener la seguridad de que las cosas irán bien, eso es cierto. Pero no por nosotros, sino por Él y lo que de Él deriva. Así que merecería mucho más la pena plantearnos no tanto lo que nos espera el futuro, de lo cual ya hemos podido ver bastantes detalles, sino sobre todo, ¿qué me espera con Cristo a mi lado? Apocalipsis 3:20, en un texto muy famoso, dice que Él, Cristo, está a la puerta, ¿verdad? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Y esta es una invitación excelente, porque Jesús no es ni un comensal gorrón, ni un invitado gorrón o aprovechado. En realidad depende de ti que tú le quieras abrir la puerta para disfrutar de algo, en este caso de una cena, que es maravillosa, porque además en el contexto bíblico, sabéis, muchas veces las cenas, sobre todo las que compartimos con el Señor, están vinculadas bien al mesianismo, bien a la promesa de la salvación. Porque si me preguntarais de verdad qué es lo que nos espera en el futuro, objetivamente yo solo podría deciros una cosa, y es que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, es un mensaje de esperanza para la humanidad entera. Y a través de él se nos invita a dejar de lado el miedo para dar lugar a la confianza, para dar lugar al consuelo, para dar lugar, fijaos, a la paz, aún en medio de los problemas más grandes. Y aunque podríamos abundar mucho en este sentido, lo cierto es que me gustaría sobre todo que las promesas que tienen que ver con Dios en momentos de aflicción y de preocupación se resolvieran a través de 3 pasajes sencillos y sus respectivas aplicaciones. Como os digo, no es lo único que podemos encontrar en las Escrituras, pero puede resumir muy bien aquello que podemos esperar de Dios en el futuro y por tanto del futuro en sí mismo. El primero de los textos lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Él nos dice a nosotros, a través de ese mensaje que ya en su momento les dio a los israelitas, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Escoge pues la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ojalá escojas bien, ojalá escojas la vida. Y esta es la primera promesa que merece ser tenida en cuenta, y es porque me habla de la vida, y además de la vida eterna, que se puede prolongar más allá de este mundo. No solamente hablamos de la vida que muchos han perdido o han tenido en riesgo a lo largo de este tiempo. Por supuesto que en las promesas del Señor también podemos aferrarnos para pedirle salud ahora. Pero es que esta vida se magnifica en una sencilla elección. Si tú deseas vivir para siempre, entonces toma una decisión favorable a mí. Es lo que me está diciendo el Señor. Dios es bueno y nos da, por supuesto, libertad para decidir libremente, pero te desea lo mejor, que tomes parte por Él, que es el enemigo de la muerte y que es, por tanto, también el enemigo de todo lo que rodea a la muerte y todo lo que produce la muerte. Primera de Corintios 2:9 nos dice además que aunque se espera que nosotros vivamos para siempre, si escogemos adecuadamente, el Señor nos ofrece algo más,
que sería el contexto en el que esa vida eterna se va a desarrollar. Dice, es un texto maravilloso, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón humano son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Para muchos, estos días han sido los peores que han vivido jamás. Esto es curioso, pero hablas con generaciones diferentes de personas, de lo más dispar, y en todas ellas se repite una idea: nunca había experimentado algo así, nunca había vivido algo así. Ni siquiera personas que habían vivido épocas de guerra. En compensación y en contraste, Dios nos prepara algo que tampoco vamos a poder imaginar siquiera, algo que jamás hayamos vivido, solo que de una manera muy diferente. En Él solo podemos aspirar a una vida eterna y mejor, pero además sorprendente, inesperada. Nunca jamás salpicada de dolor, nunca jamás salpicada de dudas. Así que tómate un poco de tiempo para pensar cómo sería para ti un mundo ideal, sin sufrimientos o muerte. Hazlo ahora, tómate un ratito, te doy unos segundos, piénsalo. No te puedo dar más tiempo, pero sí te puedo decir que a pesar de tus mejores intenciones, a pesar de toda tu imaginación, ni te estás acercando. De los peores momentos vividos podríamos pasar a los mejores jamás imaginados, lo que de nuevo es un cambio radical. Por último, Apocalipsis 22:12 nos dice, esto es quizá lo más maravilloso de todo, ¿verdad? He aquí yo vengo en breve, vengo pronto, y mi premio conmigo para compensar a cada uno según su obra. La última, la gran y mejor promesa de todas es el regreso de Cristo, porque en ella está el cumplimiento de todas las demás. Durante estas semanas interminables hemos esperado a salir de nuestros hogares solo para encontrar incertidumbre, una nueva normalidad, ¿verdad? Que a todos nos asusta un poco, incluso el término parece extraño, pero en el regreso de Cristo, en su retorno, nosotros podemos confiar, porque Él desea traernos un premio que compense todas las penurias pasadas, todas las dificultades, todas las tristezas. Y esto será en realidad lo que nos traiga el futuro. Esto es lo que nos depara el futuro, si nosotros apostamos por Cristo, si decidimos vivir incluso los peores momentos con un espíritu adecuado. A pesar de lo malo que hayas vivido, a pesar de lo malo que puede ser quede aún por llegar, porque objetivamente la Biblia no nos dice que vayan a pasar cosas muy buenas necesariamente en el futuro. Pero al final del todo te espera un encuentro con Cristo, un encuentro nunca soñado, el acceso a un mundo en el que olvidarse de lo malo para siempre, hasta que solo sea un pequeño punto en tu memoria que se irá diluyendo con el paso de los eones, con el paso de la eternidad. La manera en que afrontes ese tiempo de espera, estos momentos que aún quedan hasta que todo se cumpla, es algo que solo y exclusivamente depende de ti. Y mientras tanto, y mientras lo esperas adecuadamente, escoge bien. Que el Señor te bendiga. Espero que después de este mensaje tengas un poco más claro lo que nos deparará el futuro. Agradecemos al pastor Rubén Guzmán por él y te recordamos que si estás interesado en seguir estudiando por tu cuenta, estamos regalando 3 libros diferentes. Frente al dolor, del pastor Roberto Badenas, hay respuestas del pastor Alejandro Bullón y El camino a Cristo de Elena G. de White. Puedes conseguirlos mandando un WhatsApp al 616-620-414. O escribiéndonos un email a la dirección info@adventista.es. O llamándonos por teléfono al 911-309-864. Y tenemos un tema mañana súper interesante, ¿verdad, Aider? Así es. Estamos viviendo, sin duda, momentos de una gran incertidumbre y en situaciones como esta necesitamos poder tener algo en lo que confiar y de eso es de lo que mañana nos va a hablar Naikari Gutiérrez. Así es. ¿En qué podemos confiar en momentos de incertidumbre? Así que os invitamos a que nos acompañéis mañana a la misma hora en este ciclo de conferencias que hemos titulado Un futuro con esperanza. Así es, yo también quiero un futuro con esperanza. Vamos a orar para terminar este evento. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por un día más traernos a escuchar el mensaje que tienes para nosotros, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, de dudas, de no saber qué va a pasar con nuestro futuro, gente que pierde sus trabajos, gente enferma, gente que ha fallecido. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes y nos recuerdes que el futuro es brillante, que está cada vez más cerca y que tú eres nuestra roca firme en quien confiar. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.